Buenas, mi nombre es Elías López y el de hoy voy a hacer la presentación de los temas de centroide y momento de inercia del módulo de estática para el profesor Carlos Barros Nieto. Voy a comenzar hablando por centroide y la definición de centroide es la siguiente. Es el punto donde se considera concentrada el área total de una figura, donde se supone está ubicado el centro geométrico del plano y homogéneo. El centroide de una figura de forma regular se determina localizando su centro geométrico, como se ilustra en las siguientes figuras, que para hallar las coordenadas en Y en un rectángulo es altura sobre 2 y para en Y es la base sobre 2. En un triángulo la altura entre 3. En un círculo el centroide sería el radio de la figura. A continuación le voy a explicar los procedimientos para hallar un centroide. El centroide de una figura compuesta se determina por el siguiente procedimiento. Primeramente lo que hacemos es dibujar la figura a escala en un sistema de ejes cartesianos. Ahí está en el primer cuadrante. El segundo paso, lo que hacemos es se divide la figura en áreas regulares de centroide que estamos hallando. El tercer paso, hacemos es calcular el área de cada una de las figuras. Luego lo que hacemos es calcular el área total de la figura compuesta. El siguiente paso lo que hacemos es determinar el centroide de cada una de las figuras. El quinto paso, se determinan las coordenadas cartesianas de los centroides en cada área. El sexto paso, lo que hacemos es calcular el momento de cada área con respecto a los ejes. El séptimo y último paso es lo que hacemos es calcular las coordenadas del centroide del área total de acuerdo al teorema de Varignon. Voy a seguir explicando para los distintos casos, distintas figuras. Voy a comenzar por el cuadrado. Para hallar el cuadrado de las coordenadas en X, lo que hacemos es lo siguiente. La fórmula en X es 1 sobre 2, un medio por la base. Esta es la base y la multiplicamos por un medio. Y en Y multiplicamos la altura por un medio y así tenemos las coordenadas para X y Y en un cuadrado. En un triángulo hay dos casos. El primero, que es este, 1/3 por la base. En Y, 1/3 por la altura. Pero cuando tenemos este tipo de caso, lo que hacemos 2/3 por la base. Y en Y lo que hacemos 2/3 por la altura. Y así vamos a determinar
En estos dos diferentes casos, para la figura de un triángulo, ¿cómo se halla? Para un círculo es un poco más sencillo, porque lo que hacemos es calcular el radio para tanto en X como en Y. En un semicírculo, para calcular en X las coordenadas en X del centroide es igual al radio de la figura, pero en Y no es igual. Lo que hacemos es multiplicamos el radio por 4 sobre 3 por pi. Y cuando tenemos el semicírculo sobre Y, lo que hacemos es al revés. En X se multiplica el 4 por el radio sobre 3pi, y en X la coordenada sería el radio de la figura, en este caso el semicírculo. Para un cuarto de círculo se utilizan, puede haber dos posibles casos. Cuando está sobre X o cuando está de esta manera. Cuando está así de esta manera, lo que hacemos en las coordenadas en X, multiplicamos 4 por el radio de la figura sobre 3 por pi, igual con Y, 4 por el radio de la figura sobre 3pi. Pero cuando tenemos este tipo de casos, lo que hacemos es lo siguiente: la base la restamos por la división de 4 por radio sobre 3 por pi. Al igual que en Y, lo que hacemos es dividir la altura menos 4 por el radio de la figura, en este caso el cuarto de círculo, sobre 3 por pi. Para hallar un cuarto de elipse, cuando vamos a hallar las coordenadas en X, lo que hacemos es lo siguiente: el 4 ya no lo vamos a multiplicar por el radio, sino que multiplicamos 4 por la base sobre 3 por pi. En Y lo que hacemos es multiplicar 4 por la altura sobre 3 por pi. A continuación voy a explicar el momento de inercia, y la definición es la siguiente. La noción del momento de inercia se usa en el ámbito de la física para que podamos comprender a lo que alude la expresión. Primero es entender cuáles son los términos que la conforman. Dicho de otro modo, el momento de inercia está vinculado a cómo se distribuye la masa del cuerpo respecto a un cierto eje de giro.
se determina de esta manera de acuerdo a la geometría corporal y a la posición del eje, más allá de las fuerzas que producen el movimiento. Es importante señalar que la inercia puede entenderse como la resistencia ejercida por el cuerpo a una alteración del movimiento. El movimiento de inercia en este marco resulta análogo, porque al momento de la masa inercial ante un movimiento uniforme y rectilíneo, y un cuerpo puede contar con distintos ejes de rotación repartidos en distintas zonas de su estructura. Por eso en un mismo objeto se tiene la posibilidad de tener varios momentos de inercia. Para calcular los momentos de inercia se pueden de distintas maneras. Primeramente, para calcular un rectángulo, aquí tenemos h, que es la altura, y b, que es la base. Cuando vamos a calcular el área de un rectángulo en este tema de momentos de inercia, lo que hacemos es lo siguiente: multiplicamos la base por la altura y ya tenemos el área de la figura del rectángulo. Pero para calcular el centroide en X y en Y, lo que hacemos es lo siguiente: en X, para calcular el centroide, la fórmula es: dividimos la base sobre 2 y ya tenemos nuestras coordenadas en X. Y en Y dividimos la altura, que es h, como lo estoy mostrando aquí, h sobre 2. Y la inercia en X, 1 sobre 12 multiplicado por la base de la figura por la altura elevado a la 3. Pero la inercia en Y es un poco distinta, pero al mismo tiempo parecida. Lo que hacemos es 1 sobre 12 por la altura sobre la base elevado a la 3. La segunda figura, en un caso de momento de inercia, puede ser un triángulo rectángulo. Entonces lo que hacemos es primeramente hallar el área. Eso es lo que primero debemos hacer en todos los casos: hallar el área. Para hallar el área de un triángulo rectángulo, hacemos es multiplicar la base por la altura, pero a diferencia del rectángulo, en el triángulo rectángulo lo que hacemos es dividirla sobre 2. Y para hallar las coordenadas de un centroide en X y en Y, primeramente en X hacemos 2 tercios multiplicado por la base de la figura. Y en el centroide en Y, lo que hacemos es 1 tercio multiplicado por la altura de la figura. El momento de inercia en X es 1 sobre 36 por la base
es lo que aquí estoy señalando, por la altura elevado a la 3. El momento de inercia en Y, lo que hacemos es lo siguiente: 1 entre 36 por la altura por la base elevado a la 3. Para hallar el momento de inercia de un círculo es un poco más sencillo que los anteriores casos, ya que para hallar el área lo que hacemos es lo siguiente: la fórmula como tal es pi por radio al cuadrado, pero esto lo pasamos de la siguiente manera: pi multiplicado del diámetro del círculo a la 2 dividido sobre 4. Y para hallar el centroide es más sencillo. ¿Por qué? Porque el centroide, tanto en X como en Y, es el radio de la figura. Y cuando vamos a hallar la inercia, tanto en X como en Y, la fórmula es la misma para ambos casos, para Y y para X, que es 1/4 que va a multiplicar pi por radio al cuadrado. Para este caso, para un semicírculo, la fórmula un poco parecida a la anterior para el área, pero distinta, no hay que confundirnos. Para hallar el área es pi por r al cuadrado, pero lo dividimos sobre 2. Y cuando vamos a hallar el centroide de la figura es igual a r. Y cuando vamos a hallar el centroide en Y, es igual a 4 por r, radio de la figura, sobre 3 por pi. Y para hallar la inercia tanto en X como en Y es 1/8 por pi por multiplicado de r a la 4. Cuando vamos a trabajar con un cuarto de círculo, hay que debemos tener en cuenta algo: que las medidas del centroide están tomadas desde 0 hacia la derecha de la figura. Primero hallamos el área, que sería pi por r al cuadrado dividido sobre 4. Cuando vamos a hallar el centroide en X es 4 por r sobre 3 por pi, y en centroide también es la misma fórmula, que es la que acabo de decir anteriormente: 4 por r sobre 3 por pi. Y cuando vamos a hallar el momento de inercia tanto en X como en Y, lo que hacemos es lo siguiente: un 16 por pi multiplicado por r
a la 4. Cuando vamos a trabajar con un elipse, debemos tener claro algo, que esto que estoy señalando aquí con mi mouse es la base, que es A, y la altura es B. Esto no se nos debe olvidar nunca cuando vamos a trabajar con un elipse. Para calcular el área del elipse multiplicamos pi por la base, estoy señalando aquí, por la altura, aquí en la fórmula es B, estoy señalando, y ya tenemos el área del elipse. Para calcular las coordenadas tanto en X como en Y, en X es la base y en Y es la altura. Y cuando vamos a calcular el momento de inercia en X, la fórmula es un cuarto que va a multiplicar a pi por la base por a la altura a la 3. Y en Y es un poquito diferente, cambia algo, que vamos a multiplicar un cuarto por pi, pero primero multiplicamos por la altura y luego multiplicamos por la base a la 3. Esta tabla que estoy presentando aquí la debemos tener muy presente, ya que siempre la vamos a utilizar, es muy necesaria. Aquí vemos la fórmula un poco más detallada para cada tipo de caso, para cada figura compuesta, para cada cosa que nos pidan. El área rectangular, de un cuarto de hélice, semicircular, un cuarto de hélice, de diferentes maneras, semicircular y de distintas maneras. Aquí tenemos todo. Esta tabla es indispensable y siempre la debemos tener a la mano cuando vamos a trabajar en momento de inercia. Nunca se nos debe olvidar, porque es fundamental para trabajar con este tipo de ejercicios. Y esta es la continuación de la tabla. Esto es lo que explica ahora mismo. Son los casos más comunes, pero hay muchos más casos que como los que presenté anteriormente. Buenas, mi nombre es Eliel López y le voy a explicar un ejercicio de centroide. El ejercicio que vamos a realizar es el siguiente, donde nuestra primera figura vamos a dividirla en 3 figuras. Esta es nuestra primera figura rectangular completamente, un triángulo rectángulo y un cuarto de hélice. Primeramente vamos a ir hallando el área de cada figura. Esta será, debemos hallar figura 1, figura 2 y figura 3. Para la figura 1, el área sería 10, el total de la base por la altura de 6, nos daría 60 pulgadas.
Nuestra segunda figura sería la base, que es 3, por la altura, que es 3, aquí la tenemos, dividido sobre 2, esto nos daría menos 4,5. Para nuestra figura 3, el cuarto hélice sería pi por 3 elevado a la 2 dividido sobre 4. Esto nos da 7,1. Y aquí vamos llenando esta tabla. La figura 1, 60, figura 2, 4,5, figura 3, menos 7,1. Luego vamos a hallar las coordenadas en X y en Y. Para hallar las coordenadas en X de nuestra figura 1 es 10 sobre 2 igual 5. En las coordenadas de nuestra figura 1 en Y sería 6 sobre 3 igual 3. Y en nuestra figura aquí sería 3 sobre 3 igual 1. Luego en Y sería 6 menos 1 igual 5. En nuestra tercera figura, que es esta, lo que hacemos nuestras coordenadas en X es un poco diferente. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 4 por 3, pero esto lo cancelamos. Luego quedaría 4 sobre pi nos da 1,273, pero esto lo dividimos, lo restamos con la base, y nos da 8,7. Y nuestras coordenadas en Y también haríamos lo mismo. Cancelamos este y este, y también nos haría lo mismo, 1,273, y lo restamos por la altura, que es 6, y nos da 4,7. Se lo vamos llenando la tabla. Nuestra figura 1 en X es 5. Nuestra figura en Y es 3. Nuestra segunda figura, el triángulo rectangular, 1. Aquí tenemos el 1. En Y, 5. Aquí tenemos el 5. Nuestra tercera figura, el cuarto hélice, sería
8,7. Aquí tenemos el 8,7. En nuestras coordenadas en Y sería 4,7. Aquí lo tenemos. Para hallar esto es muy sencillo. Lo que hacemos es lo siguiente: multiplicamos x por área. Sería lo siguiente: 60 por 5 nos da 300, menos 4,5 por 1 menos 4,5. En el cuarto de hélice sería menos 7,1 por 8,7 nos da menos 61,7. Y para hallar en Y, nuestras coordenadas en Y, hacemos lo siguiente: el área por 300 por 3, perdón, nos da 180. En el triángulo sería menos 4,5 por 5 nos da 22,5. Y para finalizar, aquí menos 7,1 por 4,7 nos da 33,4. Luego realizamos lo siguiente: hacemos esta sumatoria de área que nos da 48,4. Esto lo hacemos después, ya les voy explicando cómo se hace. Nuestras coordenadas aquí, hacemos esta sumatoria y nos da 233,8. En Y nos da 124,1. Para hallar el total, en tanto en X como en Y, lo que hacemos es lo siguiente: la sumatoria del área total multiplicada por la sumatoria de X por A, y lo dividimos 233,8 sobre 48,4 nos da 48,3 pulgadas. En X hacemos también lo mismo, dividimos 124 48,4, lo dividimos y en la calculadora nos da 2,56 pulgadas. A continuación voy a explicar un ejercicio de inercia para poder entender un poco más este tema. Primeramente, lo que vamos a realizar es esta figura, que lo primero que voy a hacer es dividirla en 3 partes. La primera figura será toda la figura principal. Luego la segunda figura será este trozo de aquí, la segunda figura. La tercera será esta. Lo primero que vamos a hallar en estos casos, primordialmente, lo primero que hacemos es hallar el área de cada figura. Fíjate que la figura 1 será hallamos, este sería la base, que sería 5, 2 y 2, 4, un medio y un medio, sería 5, 5, por la altura que sería 6, porque 1 y 1, 2, 3, 4, 6, 6, esto nos daría 30,
Para el área de la figura 2, lo que hacemos es lo siguiente. Área de la figura 2, la base 4, 4, multiplicado por la altura, y tenemos la altura que son 2 pulgadas. Esto nos haría 8. Para la figura 3, que es esta, la que tenemos aquí, lo que hacemos es lo mismo también, pegamos la misma fórmula. La base que es 4, porque es la misma base que tenemos en esta figura. Por la altura que es 1, aquí es que hay 1, si lo tenemos. 4 por 1, 4 pulgadas. Luego lo que hacemos es lo siguiente, es hallar el momento de inercia tanto en X como en Y. El momento de inercia en X es 1 sobre 12 por la base, la altura elevado a la 3. En algunos casos, lo veremos más adelante, se suma con el área por el diámetro a la 2. En Y lo que hacemos es 1 sobre 12 multiplicado por la altura de la figura por la base elevado a la 3. Para la figura 1 hacemos lo siguiente. Uno sobre 12 por la base de 5 por la altura de 6 a la 3. Esto en la calculadora nos da 90 pulgadas. Para la coordenada en Y de la figura 1 es lo siguiente. Figura 1 igual 1 sobre 12 por, primeramente la altura es 6 por la base que es 5 a la 3. Esto en la calculadora nos da 62,5 pulgadas. Aquí ya tenemos hecho la figura número 1, tanto hemos hallado tanto el área, la coordenada en X y la coordenada en Y. Ahora vamos a continuar para la coordenada en Y y en X de la figura número 2. Sería que estoy aquí señalando. Hacemos lo siguiente. Y en la figura número 2, 1 sobre 12 por la base, en este caso es 4 por 2 elevado a la 3, pero aquí hay un caso especial, le vamos a añadir entre paréntesis el área, la figura, por el diámetro que es 2 a la
2. Y esto nos da 34,66. Luego para la coordenada en Y de la figura número 2 es lo siguiente. Uno sobre 12 por la altura, que es 2, lo tenemos por un 4 a la 3. Esto nos da un resultado de 10,60 pulgadas. Ya tenemos nuestras coordenadas en X y en Y de nuestra figura número 2 y también el área. Luego, para proseguir con nuestra figura número 3, nuestra coordenada en X, vamos a continuar utilizando esta fórmula de nuestra figura número 3 igual 1 sobre 12 por la base es 4. Tenemos 4. La altura, como ya indiqué anteriormente, que es 1 pulgada. Pero aquí tenemos un caso especial que debemos hacerlo. Nuestra área por el diámetro, y el diámetro es 1,5 a la 2. Esto, al insertarlo en la calculadora, nos da un resultado de 9,3. 23 pulgadas. Para nuestra coordenada en Y hacemos lo siguiente. Uno sobre 12, viendo la fórmula, por la altura es 1, la base 4 a la 3. Nos da un resultado de 5,33 pulgadas. Y ya hemos terminado nuestra coordenada. Ahora vamos a hallar las coordenadas totales, tanto en X como en Y, de toda la figura. Y hacemos lo siguiente. En X, 90 menos 34,66 menos 9,33. Siguiendo esta fórmula que vamos restando cada una, y eso nos da 46,01 pulgadas a las 4. Luego para la coordenada en Y, el
la siguiente fórmula: y igual a inercia 1, inercia 2, inercia 3 de cada figura, igual 62,5 menos 10,60 igual no se resta con la número 3, que sería 5,33 igual nos da 46,51 pulgadas. Debemos tener algo en cuenta, que para hallar primeramente, aprender a hallar lo que es todo el tema de inercia, primeramente debemos saber de qué trata el tema centroide. Si sabemos hallar centroide, se nos va a hacer mucho más fácil hallar la inercia de cada figura. Por eso es que al principio siempre explicaba primero centroide y ahora inercia. Muchas gracias.